de haber masticado y de haber leído Romanos 8. ¿Recuerdan que quedó de tarea leer Romanos 8? Y que hablamos acerca que el capítulo de Romanos 8 es como si fuera el himno nacional de los creyentes, ¿verdad? Porque ahí expresa muchas verdades acerca de vivir una vida victoriosa en ese proceso de santificación que Dios apartó en su plan perfecto para nuestras vidas. Y hablábamos acerca de la santificación, que es vivir a Cristo. La santificación es entrar por ese camino angosto para ser moldeado por nuestro alfarero, nuestro Dios que nos ama mucho. Y sin duda, como dice la Escritura, que es un Padre bueno, nos va a querer quitar todas aquellas cosas que estorban y que no nos dejan parecernos a la imagen de Jesús. Ese es el proceso de santificación, ¿verdad? Y como todos, en la vida natural, ¿por qué entramos a la escuela? ¿Por qué entramos al colegio, al instituto, a la universidad? Para aprender, para dejar de ser ignorantes en el sentido de desconocer muchas cosas y prepararnos para una vida en la sociedad y ser más útiles, más eficientes. Y por lo tanto vamos a tener unos resultados mayores, más posibilidades de trabajo, un mejor sueldo, más aportar significado, un valor añadido a la sociedad, a la familia. Y como dicen los que saben en los proyectos, dicen, si no hay un impacto social, no vale ese proyecto. Por eso el proyecto que Dios inició desde antes de la fundación del mundo para nosotros en Cristo Jesús va a tener un impacto profundo, un impacto poderoso. Porque ustedes saben, ¿verdad?, que cómo estuviera este mundo si no existiera la iglesia. ¿Cómo estuviera este mundo si la iglesia todavía, si la iglesia no estuviera aquí? Recuerden que somos la sal y la luz. Si este mundo permanece y no ha llegado todavía a la destrucción, es que la iglesia permanece. Amén. Así que, bueno, y quiero iniciar con una ilustración el día de hoy, que los que pasamos los 30 y pico se acordarán. Los que jóvenes de hoy en día, como Nicole, Sarai, Isaac, Axel, ellos como han tenido ya la dicha de tener televisores inteligentes, tal vez no van a entender esta ilustración, pero aquellos que estamos en los 30 y pico, como Bas y yo, se acordarán de esto. Los que teníamos una televisión de niños en blanco y negro o los que empezaban a color, ¿recuerdan? ¿Qué hacíamos para pillar la imagen del canal? ¿Verdad? Había una antenita y movíamos la antenita y cogíamos el canal 5, por ejemplo, ¿verdad? Y estábamos contentos viendo, y cuando se distorsionaba la imagen y aparecía otra imagen. ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué hacíamos? Íbamos a la tele y movíamos unas perillas que tenían, ¿se acuerdan? Regulábamos. Exacto, o los que ya no tenían por tanto mover, cogían el playo, el alicate para mover. Cogíamos la antena y movíamos despacito hasta que cuadremos la señal, ¿sí o no? Que nuestros padres, los que por ejemplo nosotros no vivimos esa época, nuestros padres nos comentaban que los amiguitos, los vecinos del barrio que tenían televisión, se iban, ¿no es cierto?, y veían por la ventana, es decir, pero se dan cuenta que siempre lo que el ser humano quiere, se propone, o sea, lo va a buscar. Y esta ilustración yo lo estoy utilizando en el sentido de aplicarlo para absorber ese significado, ese sentido que Dios dio al proceso de santificación en nuestra vida. ¿O se han dado cuenta? A ver, yo sintonizo el canal de la obediencia. Yo quiero obedecerte, Señor. Yo quiero orar. Sintonizo el canal de la oración. Sintonizo el canal de leer tu palabra. Sintonizo el canal de ofrendar. Sintonizo el canal en el sentido de que quiero ver eso en mi vida. Quiero agradarte, Señor. Pero de repente hay una interferencia de señal que me viene a la mente, al corazón, y que no quiero. ¿Que para qué? Y se distorsiona esa imagen, ¿verdad? Y no me deja ver claramente. Y en ese momento que se distorsiona la imagen, ¿qué debemos hacer? Como en la televisión. Tengo que mover las perillas, tengo que coger la antena, mover despacito, y como dijo Susanita,
Habrá momentos que habrá que darle golpe a la televisión para que coge el canal. ¿Y sabe qué dice la Escritura con respecto a esos golpes? Que Dios, cuando ha tomado a alguien por hijo, ¿qué hace? Lo disciplina. ¿Pero con qué fin le disciplina? Por amor, ¿para qué? Vuelva al camino, porque esas cosas que están sucediendo en su vida no le están llevando a disfrutar de la vida plena que Dios quiere darle, que se parezca a Jesús, y por eso tiene que ir quitando eso de ahí. Y aunque la disciplina es dolorosa y que no es agradable a nadie, pero dice que cuando pase eso, en ese transcurso, en ese proceso, eso va a traer un dolor que produce arrepentimiento. Y luego viene el gozo, porque sabe que lo que Dios ha permitido y sabe lo que Dios ha hecho era por mi bien, porque me ama. Pero en ese momento no lo podía ver. Pero la santificación es lo que estamos mirando según la Escritura, el plan de Dios que va a permitir todo lo que sea necesario en nuestra vida. Porque recuerden que Dios nos dio una libertad de elegir las cosas, tanto a creyentes como no creyentes. Pero Dios, como es soberano, infinito en poder, en gracia, Él va a utilizar todas las cosas como vamos a leer. Todas las cosas luego las teje, que ese es su poder, es su soberanía, es su gracia, su sabiduría, su inteligencia, que va a hacer que todo coopere para bien. Porque nos ama, dice la Escritura. Santificación es vivir a Cristo. Santificación es someterse voluntariamente a Dios, que haga su voluntad en nuestra vida. Y como vamos a repetir muchas veces, Gálatas capítulo 5, verso 25 y el verso 15, que también habla y dice, ya que vivimos por el Espíritu de Dios, dejemos que Él nos guíe. Dejemos que Él nos guíe. Y ustedes saben que dejarse no es imposición. Dejarse es rendirse, estar abierto, estar flexible, ¿verdad? A esa guianza. Por eso es que una de las señales para uno distinguir qué es una iglesia verdadera y qué es una secta, es claramente una secta te va a perseguir, te va a imponer, te va a controlar, te va a exigir. La iglesia, ni Dios, que es Dios, te exige. Él espera tu voluntad, Él espera que estés atento a recibir, Él espera que lo hagas. Pero también te habla claramente acerca de las consecuencias si no haces lo que debes hacer. Amén. Así que bueno, yo creo que con esa ilustración nos vamos más o menos acercando al hecho de que tenemos que mover nuestra antena, nuestro corazón, a la señal de Dios y dejar de lado esa interferencia que, como explica Pablo en la Escritura, se va a presentar. Así que tengamos el entendimiento de no asustarnos en el hecho de que, uy, es que soy un tremendo, soy un horroroso porque todavía estoy con Dios y siento esto. Quiero que me entienda, mi hermano, a la luz de la Escritura, que, entre comillas, es normal que se presenten ciertas interferencias en nuestra vida, porque estamos creciendo a la imagen de Cristo, estamos quitando esas interferencias. Y al igual que en la televisión, ¿han visto ese proceso? Fueron desapareciendo esos televisores, ¿verdad? Y fueron apareciendo las de color, luego nítida, ya sin antenas, sin perillas, luego con mando a distancia, luego aparecieron ya las 4K, 8K, y ahora las más finas. O sea, se dan cuenta cómo ha ido progresando. Y esa es la promesa que Dios hace en nuestras vidas, que nos vamos a ir pareciendo ¿a quién? A Jesús, el perfecto. Esa es la meta. Por eso hoy me van a perdonar aquellos que tal vez tenían integrado en su mente un concepto que anda rondando mucho en la sociedad, y es: saca la mejor versión de ti. ¿Han escuchado eso o no? Saca la mejor versión de ti. Pero a la luz de la Escritura no existe una mejor versión de nosotros. La Escritura es muy clara al decir que no hay nada más engañoso que el corazón del hombre. La Escritura dice que el pecado, la naturaleza pecaminosa, siempre nos va a jalar como un imán hacia el mal.
Y por eso también establecíamos la semana anterior el hecho de que la Escritura dice, el pecado no está muerto. El pecado no está muerto. Por eso es que el momento que se muestra a través de la tentación la presencia ahí, algo nos pasa, ¿no es cierto? Percibimos esa interferencia. Pero la Escritura dice, el pecado no ha muerto, pero ustedes han muerto al pecado. Y eso es lo que está diciendo Pablo, el concepto que ahí y una y otra vez va a estar repitiendo constantemente a lo largo del Nuevo Testamento es ese hecho. Va a estar ahí la cascarita de plátano, va a estar la trampa ahí, se va a presentar el pecado, pero ustedes, ¿qué tienen que hacer? Saltar, esquivar. Están muertos al pecado. No podemos, no debemos, podemos, pero no debemos responder ante esa trampa. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ahora, hay un hermano psiquiatra que él es creyente, español, y él explica algo sobre la conciencia, el hecho de que el ser humano es el único que tiene conciencia reflexiva, porque los animales no tienen esa conciencia reflexiva. Es decir, la conciencia reflexiva es aquello que dice el ser humano, me doy cuenta de que me doy cuenta. ¿Sí me explico? Me doy cuenta de que me doy cuenta. Porque el perrito no puede decir, ladra hoy y dice, uy, mañana voy a ladrar mejor. El perrito no dice, o sea, él no tiene esa conciencia. Él es un ser vivo que tiene instintos, que tiene sentidos y que puede ser entrenado, ¿sí? De acuerdo a los estímulos para tener un comportamiento. Pero el ser humano no es así. El ser humano lo hizo a imagen y semejanza de Dios. Y tenemos esa conciencia reflexiva para darnos cuenta, como dice la Escritura, que puso la ley de Dios en la conciencia para saber lo que está bien y está mal. Nos dio esa conciencia reflexiva para saber que nosotros podemos darnos cuenta y hay el deseo, a través de la iluminación del Espíritu Santo, el deseo que ya no quiero ser así, porque ya he experimentado en mi vida que sin Dios nada soy. Sin Dios nada puedo hacer. Que el alcoholismo, el fumar, la droga, tantos vicios que hay, eso me está destruyendo y destruye a mi familia. Y ahora vamos a ver un ejemplo que no es tan solo de alcohol, de droga, de prostitución o de pornografía o de muchas cosas que a veces los tildamos como, ¿verdad? Pero hoy vamos a leer una lista de cosas que hay y también vamos a ver que nosotros, aún siendo creyentes, podemos, si nos descuidamos, caer en cosas que están disfrazados religiosamente y que igual entra en esa lista. Por eso es que hoy, como la semana anterior, nos vamos a relajar, porque nadie es perfecto, pero sí debemos armarnos de esa conciencia para obedecer de lo que tenemos que obedecer, mis hermanos. Pablo da un ejemplo también en el Nuevo Testamento, que el que entra a la vida militar, ¿qué dice? No se involucra en las cosas de la vida civil. Porque el que es militar toma un uniforme para identificarse, para decir, yo soy un militar, sea lo que ha sido llamado. Y diga lo que me diga la sociedad, ellos no obedecen a la sociedad. ¿A quién obedecen? A sus altos mandos, ¿no es cierto? Ellos siguen las órdenes, tengan frío o tengan calor, hayan comido o no hayan comido. O sea, es decir, ellos no dependen de sus emociones, no dependen del qué dirán, ellos no dependen de lo que esté, ellos están enfocados en la voz del general. Y lo que él diga, el alto mando, el jefe supremo, lo que él diga, se hace. Y eso es lo que Pablo está indicando aquí. Así que, mis amados, quiero que vayamos a Romanos capítulo 8, que sé que muchos conocen ya ese texto, pero quiero que miremos que algo que el Señor anhela en nuestras vidas, que estemos convencidos que todo lo que pasa en nuestra vida, Dios lo tiene controlado. Y Dios lo permite con el fin de que crezcamos.
Porque, mis amados, nosotros sufrimos con propósito. ¿Sí? Pero, hermano, ¿qué está diciendo? Sufrimos con propósito. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, tendréis pruebas, tendréis dificultades, pero confiad en mí que yo he vencido al mundo. Es lo que dice el Señor. Romanos 8:28, que vamos a leer hasta el verso, desde el 25 al 27 vamos a leer. Romanos 8, del 25 al 27 dice, ¿sí? Tenemos Romanos 8. Romanos 8, vamos a ver desde el 25 hasta el 27. Y dice, pero si esperamos lo que no vemos con paciencia, lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos está enseñando, los seres humanos, los creyentes, aunque hayamos depositado nuestra fe en Cristo, seguimos siendo débiles, porque hay algo que acecha nuestra vida, que es nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Hay ese constante peligro, porque es un peligro, ¿sí? Que nosotros los creyentes debemos entender que somos frágiles, somos débiles, pero dice, el Espíritu Santo que mora en nosotros, ¿qué hace? Nos ayuda, intercede por nosotros, Él nos cuida, Él está pendiente. Por eso Jesús dijo, es necesario que me vaya, ¿para qué? Para que venga el Consolador. Y Él les va a ayudar, así como yo les ayudé, Él les va a ayudar. Él les va a enseñar toda la verdad. Él les va a guiar a toda la verdad y les va a recordar las cosas que yo les enseñé. Y Él me glorificará, dijo Jesús. Y el Espíritu Santo nos cuida, nos intercede por nosotros, está pendiente de nosotros, porque Él nos ama. Él nos ama. Y como nos ama, está pendiente, nos cuida. Y Pablo entonces dice, miren muchachos, sí, somos débiles. Nadie puede negar eso. Porque aún Juan, mencionamos los versículos. En la mañana, al iniciar el culto, si decimos que no tenemos pecado, ¿qué somos? Mentirosos. Y le hacemos mentiroso a Dios, dice. Pues tenemos pecado. Y por eso dejamos una frase ahí la semana anterior que también mencionábamos, el hecho de que el creyente tiene que resistir. Tiene que resistir hasta el último día en esta tierra la acechanza del pecado. ¿Por qué razón? Porque como dice en Santiago capítulo 4, ¿dónde nace toda esa debilidad? En el corazón del hombre. Y por lo tanto, aunque nos queramos ir a enclaustrarnos en un seminario para no tener contacto con la sociedad, va a seguir estando ahí ese problema, porque está dentro de nosotros. Y por lo tanto, esa naturaleza pecaminosa, dice Santiago, porque mire lo que dice Santiago, aun cuando estamos orando, estamos pecando. ¿Por qué razón? Porque dice que pedís, ¿y pedís qué? Mal. Porque piden, ¿de qué forma estamos pidiendo? Dice, muchas veces. Para complacernos